Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Espero que todo, pero todo muy bien. Tal como lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video, vamos a aprender a cómo instalar WhatsApp Web en nuestra PC, en nuestra computadora, ya sea Windows 10, Windows 11, el Windows que sea. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a rápido, es obviamente iniciar sesión en WhatsApp Web. Como va a ser muy rápido esto, desde ya les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos, que compartan este video, que me dejen un like, un comentario. Y por aquí van a encontrar algún video muy bueno sobre WhatsApp Web, que también lo van a poder encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Como les dije, vamos a tener que iniciar sesión en WhatsApp Web. Yo lo voy a hacer ahora. Ahí está, ya he iniciado sesión en WhatsApp Web. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a los tres puntos de aquí, de arriba a la derecha. Hacemos clic ahí. Nos vamos hasta la opción guardar y compartir aquí. Y aquí pueden ver que dice instalar WhatsApp Web. O si no, también podemos crear un acceso directo. O si no, también desde aquí, miren. Era más fácil desde acá. A ver. Que dice aquí instalar WhatsApp Web. Podemos hacerlo desde ahí o desde los tres puntos como les mostré. Hacemos clic y luego en instalar. Van a ver que va a quedar en nuestra computadora, tanto en la barra de tareas como en el escritorio. Voy a minimizar esto. Y aquí está, miren. Tanto en la barra de tareas como en el escritorio. Tenemos un icono, un acceso directo hacia WhatsApp Web. Ya lo tenemos instalado. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chao.